me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros como cada martes en un programa más de Café con sabor amargo con don Luis Correa Mena. Don Luis, gracias. Muchos temas, Luis. Híjoles, y esta vez, discúlpame, pero no te voy a dar, ahora sí, estoy a favor de AMLO, ya te voy a decir por qué. Don Luis, buenos días. Muy buenos días. Si esa es una buena noticia para darme los buenos días, pues bueno, yo la cuestiono. Pero se me hace que buscas hacer la contra para exprimirme un poquito más. Pero bueno, vamos a darle. Buenos días al auditorio, perdón. Bueno, Luis, es que verdad, mira, tengo que aceptar, o sea, no se vale crucificar a los hermanos porque solamente hacen préstamos personales, ¿sí? Al operador de Manuel Velasco. Además, hasta el líder de Morena dijo, oye, espérate, solo 150,000 pesos. Lo demás que se los dio todavía no han salido. Están esperando negociar con León, con Manuel Velasco para ver si los videos son o no. Entonces, pobre AMLO, Luis, pobrecito, esos conservadores, esos neoliberales, ¿por qué le tienen tan mala fe al pobre presidente de la República cuando puro resultado positivo ha dado para Bartlett, para a todas las licitaciones, todas las compras directas que se han hecho? Cuando, Luis, no se vale, de verdad, discúlpame, pero no puedo estar a favor de este conservador. Para los suyos, gracia. Para los demás, aplíquese la ley con toda la fuerza. Y si no hay ley que le ampare, vamos a aplicarles el linchamiento público. Esas son las dos pesas y las dos medidas de Andrés Manuel. Mira, solo son 150,000 pesos. Bueno, pues solo es un cuadro heredado, el de Ildefonso Guajardo, pero como va a ser diputado federal y opositor de alguna manera al régimen de Andrés Manuel, pues entonces hay que lanzarle la cargada, ¿no? Entonces, increíblemente, que lance la cargada contra alguien que pues lo ayudó a fraguar, a terminar la negociación antes de que él tomara posesión, pero ya estaba mandando en este país terminar la negociación con Estados Unidos para el Telecán, ¿no? Es increíble que hoy le lance la persecución a un personaje como ese y desvíe o quiera desviar la atención cuando de él o de los suyos se trata. O sea, aquí hay varios... Oye, Luis, antes decías eso, de verdad, ¿tú crees que de verdad que la gente es tan endeja, así la palabra, para no decirla completa, que no se da cuenta que es una maniobra más, como cada vez que sale algo, inventa algo, Luis? ¿De verdad creen que los ciudadanos somos tan tontos, Luis? A ver, yo no quisiera decir que necesariamente somos tontos o es tonta la gente que se va con la finta. Hombre, tú has visto actuaciones de magos, ¿no? Y los magos encubren en sus movimientos de manos, en su escenografía, en su puesta en escena, en sus edecanes, pues ahí tratan de que tus ojos se distraigan para no ver exactamente lo que el mago hace. Bueno, a ver, y eso significa que el público es tonto, el que ve un mago y ve un arte y que no descubre el truco. Pues no significa que seas tonto, significa que el otro es muy hábil y tú no tienes el entrenamiento para fijar la atención donde suceden las cosas y te distraes en todo lo que lo envuelve. A ver, yo no ni por ánimo ofensivo ni por juicio personal quisiera pensar que es tonta la gente que no se da cuenta de esto. La verdad, yo creo que son muy hábiles. Es muy hábil el gobierno, es muy hábil su comunicación, es muy oportuno su resorteo comunicacional
que ante cualquier evento cuestionante de la posición del presidente o de la posición del gabinete, inmediatamente emerge una ola en contrario, una ola que pase por encima del evento real y lo encubra. Entonces, por un lado, son muy hábiles comunicando. Por otro lado, pues realmente la sociedad que está cargada de decepción, de descontento, de pues un ánimo adverso en términos generales respecto de quienes han ejercido el poder en México, pues compra con mucha facilidad todas esas puestas en escena. Digamos que es un público ávido de creer que este presidente quiere corregir los errores del pasado. Entonces yo, más allá de tontera, más allá de pendejez, como tú la llamabas, pues hay una habilidad por un lado y una avidez de esperanza y de creer por el otro. Oye, Luis, discúlpame, Luis, pero o sea, cada vez que pasa algo, ya sabemos que va a ser, a eso me refiero, pasa algo y sabemos que va a inventar algo, pasa algo y sabemos, o sea, lo ha repetido prácticamente 3 años. ¿Sí? Esa fórmula, o sea, dices, espérate, va a pasar esto, a ver, y todo el mundo, a ver qué va a sacar de la manga esta vez. O sea, a eso me refiero, ¿no? A ver, ¿y qué va a pasar esta vez? Algo va a sacar AMLO, lo tiene que sacar porque él es muy buena onda, él no es corrupto, él no ha recibido dinero, total, sus hermanos lo recibieron, él no, entonces es a lo que voy, ya chole, como dice él, Luis, porque es el mismo rollo de siempre. Digo, es peor que como tú lo presentas, porque, a ver, frente a los ajenos, él no necesita de ninguna prueba para usar el poder del Estado y embestir contra esa persona. Basta su palabra. Basta decir que él recibe chayote, basta decir que él es conservador, lo que sea. Cualquiera de sus palabras es suficiente para que no tenga que existir prueba, procedimiento, sentencia. No tiene que existir. Él, frente a los ajenos, es fiscalía, poder judicial. Listo. Él condena con solo señalar a alguien. ¿Por qué? Porque es suficiente delito para él no estar de su lado, que lo hemos dicho en otros programas, pero esa es la realidad. En cambio, cuando estás de su lado, no importa la prueba, no puede haber juicio, porque para empezar, pues el presidente en esa materia no tiene juicio, al revés, tiene cariño, tiene complacencia, tiene complicidad, tiene intereses. Entonces, mientras que por un lado emite juicio y sentencia o procede a hacer un juicio y a sentenciar sin que medie juzgado prueba alguna, en el caso de los suyos hay complacencia, complicidad e interés. Entonces, definitivamente su actuación es diferente. Como tú bien dices, hombre, es ya un mecanismo repetido, pero además solapado y solapado y solapado. ¿A qué me refiero con solapado? No solo lo hace el presidente, no solo su aparato comunicacional se dedica profesionalmente a encubrir esas cosas, sino además hay quienes graciosamente también le hacen la tarea. No sé si te acuerdas aquel programa que hablamos del fútbol, Gerardo, del fútbol y los comentaristas. Resulta que los defensores de la 4T están más dedicados, suponiendo o presumiendo que les interesa la calidad del fútbol, atacan a los comentaristas, como si los comentaristas fueran el fútbol. Cuando hay un evento como esto, verás que oficiosamente mucha gente en el ámbito de la comunicación, ya no digamos en el ámbito de la conversación privada, cómo enseguida salen a cuestionar al denunciante, al que lo comenta en medios, al que presenta la prueba, al que tiene el video. Entonces, no, es que ese tiene intereses. ¿Y por qué no se dedican a decir, oye, acá hay una prueba? ¿Por qué no lo investiga este gobierno? ¿Por qué
En otros casos, cuando son opositores de él, supuestamente sin investigación, vuelvo a decir, sin procedimiento de juicio, sin que medie el Poder Judicial, la actuación del Poder Judicial, él ya sentenció, y en el caso de los suyos no existe nada de eso más que encubrimiento, y los observadores de esto además defienden la actitud del presidente. Creo que conoces a algunos que hacen eso, Gerardo. Seguramente tú estás en materia de medios de comunicación y conoces a algunos compañeros tuyos, amigos quizás, que a lo que se dedican es a cuestionar al que cuestiona la presidencia. Híjole, entonces no solo el presidente tiene una tarea que hace consistentemente, tiene todo un aparato comunicacional, la fuerza del Estado para hacerlo. O sea, a ver, yo cuando me dicen, híjole, ¿cómo se hace contra el presidente esto? A ver, el presidente tiene un hipermegáfono, ¿no? Tiene un hipermegáfono. Y nosotros apenas tenemos bocinitas del tamaño de un audífono, ¿no? Si acaso para lo que decimos. Pero además, si no nos ponemos de acuerdo en lo que decimos, pues hombre, y ahora resulta que los defensores de la 4T cuestionan al que tiene una bocinita de este tamaño para decir lo que dice. Y no cuestionan que el presidente use el poder del Estado para investir a cualquier persona sin que medie juicio y a encubrir lo que hasta con pruebas se le demuestra. Esto sucede cuando hay acusaciones, esto sucede cuando se le presentan cifras, siempre lo he dicho, esos son otros datos. Caray, con esta presidencia de la República no vale presentar cifras que acrediten que el gobierno del gobierno federal está mal, que Andrés Manuel está mintiendo. Resulta que los aplaudidores de Andrés Manuel cuestionan al que presenta las cifras, no cuestionan al presidente. Entonces, bueno, el presidente para hacer lo que hace tiene mucho a su favor. Afortunadamente para México no tiene todo a su favor, porque a pesar de que hace trucos muy bien elaborados, a pesar de que tiene todo el encubrimiento del Estado y el aparato comunicacional, y además tiene aplaudidores que de gratis se entregan a su causa, cuestionando a los cuestionadores y no al delincuente. O sea, ¿se acuerdan la metáfora que yo hacía la semana pasada de la violada y el violador? Pues resulta que hay quienes defienden al violador en lugar de que la queja de la violada. O sea, es increíble que en este país pase, pero pasa. Afortunadamente no son todos. Afortunadamente cada vez hay más mexicanos que se van dando cuenta del truquito. Como tú dices, oye, lleva 3 años haciéndolo, ya lo empiezan a ver claramente muchos mexicanos, esa secuencia de que cada vez que hay un problema, un cuestionamiento al gobierno mexicano y específicamente a su presidente, y más si lo vinculan familiarmente con él, inmediatamente surge la acusación contra alguien, el desvío, la campaña orquestada contra algún mexicano o contra algún ente X para que la atención en el acto de magia se vaya sobre la figura del edecán y no sobre el truquito en contra del interés de los mexicanos. Pero hermano, fíjate, y tenemos otro truco que además es la dichosa, la verdad es la vacilada, encuesta para enjuiciar a los expresidentes. Como ya se está viendo que realmente esa faramaya no le va a funcionar, la gente no está respondiendo, cuando no tenía por qué ser politizado y ahora la 4T, ahora Morena tiene que meterse y hacerlo partidista. Y vemos que realmente tener 37 millones de ciudadanos que salgan a decir, sí, enjuícelo. Oye, pero ¿por qué no los enjuicias si tienes todo por la ley y la ley te autoriza, la ley te da, si presentas las pruebas para enjuiciar? ¿Por qué tienes que hacer otra faramaya? ¿Por qué sigues? ¿Por qué tienes que hacer otro papelazo? ¿Y qué va a pasar? Oye, ya ven, el INE, los conservadores no quisieron y además yo los puse a ustedes a juicio. Ciudadanos, ustedes me fallaron otra vez. Luis,
Así va a pasar. Hombre, porque Pilatos fue un aprendiz junto a Andrés Manuel, porque no existía este mundo de la comunicación. A ver, él tiene una responsabilidad jurídica, constitucional, a ese rango es su obligación jurídica, de si conoce delito, denunciar y que se proceda contra alguien. Si son sus antecesores presidentes, pues yo creería con mayor razón. Pero todos creemos, al menos, bueno, todos es una exageración tal vez, muchos creemos en este país que Andrés Manuel no quiere irse contra el presidente antecesor de él porque pactó con él para poder llegar a la presidencia, en primer lugar. Entonces, desde allá empieza el jueguito, porque el que recuerde su toma de posesión, prácticamente en la toma de posesión, él dice que con Peña Nieto no se va a meter. Confirma públicamente lo que creíamos muchos desde mediados de la campaña, cuando menos desde el mes de marzo previo a las elecciones, donde se vio claramente la intromisión del gobierno federal en contra de un candidato que era el que empezaba a acercarse cada vez más a las aspiraciones de Andrés Manuel. Entonces, a ver, ¿él quiere enjuiciar? No, quiere enervar a la población en su disgusto contra los antecesores para que se deje de ver el presente. O sea, este es un juego, otra vez, arte de magia, ¿no? Está haciendo un truco con las manos para que la fijación, el dolor, el sentimiento de quién es el culpable, el hígado a punto de explotar del mexicano, se canalice contra los presidentes anteriores. No importa si van a ser enjuiciados, qué castigo se les va a dar, nada. Lo que importa es el proceso comunicacional. A ver, esto no es un asunto de leyes ni de delitos. Si fuera de leyes y de delitos, no se tiene que someter a ninguna consulta. Hay una ley que establece que puede ejercerse acción legal contra quienes tuvieron el cargo. Mira, en derecho incluso hay una expresión, vamos, es una expresión que sintetiza lo que en derecho existe, que el que ejerce cargo público está obligado a hacer lo que la ley le manda. O sea, y solo puede hacer lo que la ley le faculta. Cuando digo la primera parte de este enunciado, todavía hay otra tercera parte, que es, a diferencia de eso, el ciudadano puede hacer lo que no le esté prohibido en la ley. Mientras la ley no me acote mi derecho, yo tengo derecho de hacer lo que me dé la gana. Eso es lo que establece el derecho. Bueno, pues en esa primera parte que corresponde a los gobernantes, la primera parte de esa expresión es: está obligado a hacer lo que la ley le mandata. O sea, por la vía de la ley, el funcionario público tiene obligación de hacer lo que la ley dice. Y una de las cosas que dice la ley es que si tú en el ejercicio de tu encargo encuentras la comisión de un delito, tienes la responsabilidad, si está en el ámbito de tu competencia, perseguirlo, o si no está en el ámbito de tu competencia, denunciarlo. Es decir, si tú no eres entidad, o sea, vamos a suponer que es un delito federal y yo soy un ayuntamiento y me encuentro con el delito, no quiere decir que porque no tengo competencia en ese delito me hago tonto. No, tengo la obligación, si me encuentro en la comisión de un delito, de dar parte para que la autoridad competente pueda ejercer la autoridad en materia de ese delito. Entonces, regresando al punto del presidente. Luis, antes que continúes, porque está buenísimo lo que estás diciendo. Pero además, para empezar, un saludo a Víctor Antonio Castillo Ferráez, que creo que va a estar bien con lo que vas a decir. Y les dice dos manipuladores. Yo no sé a quién se refiera. Vamos a creer que se refiere a nosotros. Bueno. A ti y a mí. Vamos a creerlo. A ver, el
El micrófono que nosotros tenemos, Víctor, es de este tamaño. O sea, aún queriendo hacer el daño, hombre, es como si fuera clavarle la puntita de un alfiler a un elefante, yo creo. En cambio, el presidente, ese sí es un gran manipulador, porque ese no tiene un microfonito. Tiene el micrófono más grande de todo este país. Él habla y repercute hasta en el último rincón del país. Y él hace acusaciones sin ninguna prueba y todos los que están con él dicen, bravo, señor presidente. En cambio, quien presenta pruebas o quien acredita con razonamientos o con cifras lo que sostiene que está mal la presidencia, hay gente como tú, Víctor, que inmediatamente reacciona en contra del que lo dice. Entonces resulta que, pues graciosamente le hacen parte de la tarea al presidente. En lugar de cuestionar a quien tiene obligaciones por ley, atacan a quien, perdón, yo no tengo obligaciones de corregir lo que sucede en este país. No soy funcionario público federal para perseguir esos delitos. Él no solo puede, no solo debe, sino está obligado a hacerlo por ley. Y estando obligado a hacerlo por ley, como la comunicación le dice, óyeme, más que meter a un presidente a la cárcel, exacerbar el ánimo de la sociedad en contra de los expresidentes, te es muy útil para que dejen de ver tus trucos. Focalicemos al auditorio hacia las edecanes. Entonces hace la consulta. ¿Realmente esa consulta tiene algún significado? Solo comunicacionalmente. Jurídicamente no. Jurídicamente el presidente está obligado. Si conoce de delito alguno, hecho, realizado, auspiciado, solapado, o en el que sea cómplice alguno de los presidentes anteriores, él tiene obligación de hacerlo. No le tiene que preguntar a nadie ni a sus asesores. ¿Por qué le pregunta al pueblo? ¿Por qué le pregunta a la masa? Porque eso es redituable comunicacionalmente. ¿Cuánto tiempo distrae la atención del pueblo mexicano de las tonteras que está haciendo o de las malandranadas que está haciendo en la discusión de si se enjuicia o no a los presidentes? Entonces aquí esto no es ni remotamente un proceso jurídico. Insisto, él no tiene juicio, no quiere hacer juicio. Él lo que quiere es un linchamiento público, porque esos linchamientos fortalecen su base electoral, fortalecen su aceptación. Y él a eso juega, a la política. La ley se la pasa por el arco del triunfo. No es en esta ocasión, siempre ha sido así desde opositor. Por eso cuando llega al poder, las mismas cosas que él cuestionaba de todos sus predecesores, él incurre en lo mismo, pero ahora busca un pueblo que las aplauda. Antes, ¿cómo estaba? Seguramente Víctor, que hizo un comentario, seguramente en las elecciones anteriores, o vamos, en los periodos gubernamentales anteriores, estaba ávido de comentaristas políticos, de analistas, de informadores, de comunicadores, como le quieran llamar, que cuestionaran a los presidentes. Y hoy aquí hay dos gorditos que lo cuestionan y se ofenden. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? Que ahora llegó el suyo y ahora no se debe cuestionar a los presidentes. Que ahora hay que callar como momias que tanto nos han criticado, que qué hacíamos antes, cuando parece ser que los que nos cuestionan, pues no sabían qué hacíamos antes. Yo era opositor casi desde mi cuna, ¿no? Yo siempre me opuse al poder, cuando el poder era monolítico y ostentado por el PRI. Yo andaba ya estrangulando carreteras, pegando propaganda, amenazado de que me metan a la cárcel, esquivando pedradas. A ver, ¿dónde estaba Víctor cuando eso sucedía? No lo sé. No lo voy a cuestionar, pero sí sé dónde está hoy.
cuando pasa esto y el presidente asume posiciones absurdas y del linchamiento a todo aquel que se lo pone, parece que Víctor está del lado del violador y no de los violados. Lástima. No, pero además, Luis, es de verdad, hijo, le hemos dicho, hay que reconocerlo desde el principio, vimos, es un gran actor, de veras, de acuerdo primero el presidente, sabe cómo manipular las masas, sabe cuándo hacer mutis, cuándo sabe cómo meterse, y se mete muy bien y tiene, como dices, todo un equipo que le sigue la corriente. Bueno, y pasó incluso ahora, cuando la semana pasada comenzamos a hablar un tema de Cuba, y como que dice sí, como que no. Y la situación de Cuba, la económica, la situación de Cuba en cuanto a la libertad, que hemos dicho está tremenda. Luis, de pronto, espérate, no que Cuba estaba bien económicamente, no que Cuba no había problemas del COVID, había medicamentos, estaba en primer lugar, era un ejemplo a seguir, y resulta que por fin los mismos ciudadanos cubanos dicen ya basta, ya basta. La palabra que se dijo es libertad. Y estos cubanos son conservadores, pues. Así lo dijo el presidente. Es increíble, o sea, esto a mí ya no me resulta increíble la posición del presidente porque es constante en la diversidad de temas. A ver, en este asunto de Cuba, en primer lugar, yo antes de comentar exactamente lo que está pasando en Cuba, quisiera yo hacerte un comentario, Gerardo, de lo que pasó en el programa anterior. En el programa anterior, yo omití una expresión a propósito, cuando decía que por las cifras, no quieren las cifras porque las cifras acreditan lo equivocado que está el gobierno en sus acciones y en sus decisiones, etcétera, etcétera. Y dije, parece ser que quisieron o lo hicieron, tiraron el abaco al mar. La expresión abaco al mar es un poco una historia personal. Carlos Castillo Peraza me contaba en un viaje que hizo a Cuba y que se entrevistó con algunos ministros cubanos. Me contaba una anécdota de que cómo de los buenos sueños que tuvieron, pues esto degeneró e incluso aún con buena intención de hacer cosas no las lograron. Y el ministro con el que conversaba usó esa expresión que yo di incompleta. La expresión que el ministro, al menos es lo que me contó Castillo Peraza a mí, dice que al tirar la Biblia al mar, también tiraron el ábaco. Esto era una metáfora o en el sentido de que pues le quitaron la fe al pueblo cubano, trataron de que la fe se relegara para que no los cohesionara, sino al revés, se trataba de dividirlos, pero también tiraron el abaco al mar, es decir, las mediciones, la ciencia, en buena medida fue relegada, porque en las cifras iban a tener que acreditar el éxito, la razón de la lucha, y ahí es donde ya no iba a ser posible. A propósito, omití esta referencia la semana pasada y hoy, pues desgraciadamente la omití. Señalo que desgraciadamente lo omití porque hubiera sido muy oportuno en el momento después del programa lo que estaba pasando en Cuba. La omití a propósito y lo digo claramente al auditorio. La omití porque a mí no me gusta hacer paralelismos entre lo que en México está sucediendo y lo que ha sucedido en Cuba y lo que ha sucedido en Venezuela. ¿Por qué? Porque reaccionan muy mal los que escuchan este tipo de comentarios y en cierta manera con razón porque, o sea, evidentemente en México no ha sucedido lo que ya sucedió a lo largo de años y de decenios en esos dos países. Entonces, para empezar, es difícil demostrar que en esos países lo que sucede está sucediendo en México porque fueron muchos años para llegar a donde llegaron de deterioro. Por eso yo trato de omitir
esos paralelismos y omití todo el contexto de ese comentario que hice la semana pasada, pero ya que está pasando lo que está pasando en Cuba, pues ahora sí me voy a atrever, o voy a estar, de alguna manera me siento obligado, pues sí, a vincular las referencias. En primer lugar, la Revolución Cubana se lanzó a las calles a derrocar al gobierno y a implementar un nuevo gobierno con la consigna de democracia y libertad. Yo desde hace varios años dije que los primeros en traicionar los ideales de cualquier revuelta son desgraciadamente los primeros que la traicionan, ¿no? Y fue el mismísimo comandante que traicionó la idea tanto de libertad como de democracia, hasta anularlo totalmente como una potencialidad, siquiera ya no como una probabilidad, como una potencialidad fue anulada en Cuba. Hoy se da un reclamo de esa libertad por la cual supuestamente se hizo la Revolución Cubana y por la cual llegó a ser gobierno. Y resulta que en un nuevo acto de malabares, de magia, de justificar al violador, todo trata de dirigirse a el embargo, a la cerrazón del gobierno americano por ponerle un bloque a Cuba para que no tenga viabilidad económica, etcétera, etcétera. Miren, yo creo que está por demás discutir si por razones humanitarias debiéramos estar todos de acuerdo que el bloqueo norteamericano no existiera. Eso está de más, hombre. Todos creemos que un país no debe sacrificar a los ciudadanos. Tal vez oponerse al gobierno sí, pero cuando los paganos de esas acciones o decisiones son un pueblo, pues yo creo que por demás está ser cuestionado. O sea, yo creo que cuestionado, rechazado, etcétera, etcétera. Pero quererle atribuir a la falta de libertad que existe, esa falta de libertad que existe en Cuba, querérsela atribuir al bloqueo norteamericano, es querer justificar una vez más al violador. Perdónenme, el gobierno cubano es el que impide esa libertad. El gobierno cubano es quien no le ha apostado al desarrollo. Tiró la Biblia y tiró el abaco. Y las consecuencias son un pueblo en las condiciones en que vive el pueblo cubano. Y estarle buscando a otras entidades la razón de eso es querer una vez más justificar al causante por embestir al enemigo común. Finalmente, en esta reacción del presidente, en esta reacción muy a su estilo siempre de querer echarle la culpa al otro y no asumir la propia responsabilidad, pues él da las declaraciones que dan muy en sintonía de lo que siempre ha hecho, ¿no? Y entonces él justifica al gobierno cubano que es contra quien el pueblo está reclamando. Entonces, una vez más, así como en Cuba se traicionó los ideales que movieron esa revolución, como fueron democracia y libertad, hoy el presidente, una vez más, también traiciona a quienes supuestamente lo movieron a hacer toda la lucha por llegar a la presidencia, al pueblo cubano y al pueblo mexicano. Resulta que el asunto de primero los pobres, primero el pueblo debe hablar, el gobierno se debe al pueblo, él definitivamente solo lo utiliza para su mercadotecnia, para su proceso comunicacional. No es una convicción y lo estamos pagando ya en México. Don Luis Correa, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.